El tema de esta noche es, fuimos diseñadas para dar fruto. Cada una de nosotras como mujer fue diseñada para dar fruto. Así que mis amadas, ese es nuestro diseño. Fuimos diseñadas para dar fruto y es el diseño desde los orígenes. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Génesis 1:28. Dice la palabra del Señor, y los bendijo y les dijo. Esa fue una palabra declarada de Dios para nosotros, para el ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos la palabra del Señor, una declaración de Dios. Dios declaró en los orígenes, Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo a Eva que se fructificara. Entonces nosotros desde los orígenes fuimos diseñadas para ser mujeres que damos frutos. Nosotros no somos mujeres para vivir en esterilidad. Nosotros no fuimos diseñadas para ser mujeres estériles. Nosotros no fuimos diseñadas para vivir en sequedad. No, porque la esterilidad trae sequedad. Cuando hay un vientre estéril, hay sequedad, hay algo que está ahí, que está afectando, que no me está dejando ser una persona fértil. Y nosotras fuimos diseñadas no solamente para multiplicarnos, para fructificarnos en lo natural, sino en lo espiritual. Porque nosotras como mujeres, ¿verdad? Fuimos diseñadas que nosotros somos dadoras de vida, somos esas mujeres que damos a luz y todas creo que aquí somos madres. Gloria a Dios, porque nosotros pudimos dar a luz, gloria a Dios. Y no solamente es en lo natural, también en lo espiritual. En lo espiritual, Dios quiere que nosotros nos levantemos y seamos esas mujeres fructíferas, que seamos esas mujeres que damos frutos, que tengamos un vientre fértil, un vientre espiritual fértil, porque ese es el diseño de nosotros. La palabra del Señor nos habla, la palabra del Señor nos habla en Isaías 55:11, que dice que cuando Dios habla una palabra, su palabra no regresa vacía. Cuando Dios habló, cuando a Dios declaró sobre Eva, hubo una palabra profética que Dios declaró sobre Eva para que se pudiera establecer. ¿Cómo está fallando aquí? Para que Eva se pudiera establecer en ese diseño, en el diseño, en el diseño que Dios le puso a ella. Dios habló, Dios declaró esa palabra sobre Eva y esa palabra no iba a regresar vacía. Esa palabra iba a ser para lo que fue enviada, como dice Isaías 55:11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Gloria a Dios. Y esta palabra de Dios es una semilla, porque la palabra de Dios es lo que es, una semilla que Dios lanza. Cuando Dios habla, es una semilla, porque la palabra de Dios es semilla. Por eso Dios compara que su palabra son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios, Dios la compara con una semilla, que esa semilla tiene que dar fruto. Uno riega, uno siembra, uno riega y Dios es el que da, dice, el crecimiento a esa semilla. Y la palabra de Dios es eso, una semilla. Y la semilla es la que contiene la información genética que determina el fruto que cada uno va a dar. Entonces, cuando Dios lanzó la palabra, cuando Dios lanza la palabra, dentro de esa semilla hay una información genética, que esa semilla contiene el fruto que va a dar esa semilla. Y cuando Dios te ha declarado sobre nuestras vidas, hay una información genética sobre esa semilla, sobre esas palabras que Dios declaró para nuestras vidas.
Y eso tiene claro. que dar un fruto en cada en cada mujer, en cada una de nosotras, mis amadas, tiene que dar un fruto. Porque entonces aquí es importante. ¿Estamos realmente nosotros dando frutos como Dios quiere que demos frutos? Porque si no estamos dando ese fruto que Dios quiere, necesitamos nosotros ser esas mujeres que arrebatamos, ser esas mujeres que nosotros no nos quedamos en el confort que estamos, sino que decimos, no, yo me voy a levantar de donde yo estoy. Yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a levantar y tomamos la posición de Ana. Ana no se conformó con un vientre estéril. Ana no se conformó. La palabra del Señor nos habla y vemos cómo Ana, dice la palabra de Dios, que ella no podía tener hijos, pero ella no se quedó en confort. Ella se aferró a quien le podía dar ese hijo. Ella se aferró a la palabra de Dios. Ella se aferró en fe, creyendo de que Dios podía romper, podía quitar toda matriz seca de ella y que podía poner un vientre fértil en ella y ella creyó a Dios de que Dios podía hacer que ella tuviera un vientre fructífero, un vientre que pudiera dar fruto. Y nosotros tenemos que ser igual, decir, no, yo no me voy a conformar, porque yo tengo que conformarme con vivir en esterilidad. ¿Por qué tengo que conformarme con vivir yo en sequedad y no dar fruto? Y nosotros tenemos que ver si no estamos dando fruto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un árbol no da fruto? Vea todas las razones por las cuales nosotros no podemos dar frutos, por cual nosotros tal vez llevamos tantos años en el camino del Señor, pero no avanzamos. Vemos que siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Vemos que otras personas tal vez vienen a los caminos del Señor después y que avanzan, pero nosotros estamos estancados. Mi matrimonio está estancado, mi casa está estancada, mi familia, hay un estancamiento, mi vida espiritual es la misma, no veo algo diferente, no veo nada que pase en mi vida, no veo esos milagros que se establecen en mi vida, no me levanto en el propósito y me establezco en lo que Dios ha dicho de mí. Entonces, si vemos que estamos en un estancamiento, eso es una señal de que no estamos dando fruto, que necesitamos nosotros salir de todo estancamiento para que podamos dar fruto. Una de las razones por la cual un árbol no da fruto en el mundo natural, y esto también nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y una de las razones es problemas climáticos. Cuando un árbol tiene muchos problemas climáticos, cambio de temperaturas, entonces que hace calor, que hace frío, que llueve, que no hay una estabilidad con el clima, porque recuerde que Dios estableció las estaciones. Hay un tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Hay un tiempo para todo. Entonces Dios estableció las estaciones. Entonces tiene que haber el tiempo que llueve, tiene que haber el tiempo que hace sol. No puede llover mucho más de la cuenta porque se daña el fruto, ¿verdad? Vemos muchos maizales que cuando está lloviendo mucho se echa a perder. Entonces no puede llover mucho, tampoco puede haber mucha sequedad. Vemos que Dios por eso dejó un tiempo específico para todo. Pero una de las razones por la cual el árbol no da fruto es por los problemas climáticos, problemas del clima. Y nosotros muchas veces tenemos esos problemas climáticos internos. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra cosa, hoy estamos alegres, hoy decimos, Yo voy a hacer esto, voy a arrancar", y al otro día estoy desanimada, al otro día estoy con depresión, al otro día me levanto alegre y no hay una estabilidad, no hay un equilibrio emocional. Entonces, esto afecta y por eso es que muchas veces
hay muchas mujeres que no damos el fruto que Dios espera de nosotros. No damos el fruto que tenemos que dar. Y ojo con esto que voy a decir, porque sabemos que hay el fruto, hay un tiempo, porque está el tiempo de sembrar, ¿verdad? El tiempo que la semilla se siembra y el tiempo que se tiene que dar fruto. El problema es que hay muchas personas y nosotros tenemos que vernos a nosotras mismas y meditarnos. ¿Estoy yo realmente dando fruto? Porque si nosotros podemos ver cómo está nuestra vida espiritual, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos dando ese fruto que Dios quiere que demos, que Dios espera de nosotros y el que tenemos que dar por diseño. Porque Dios lanzó la palabra y la palabra que Dios lanza no regresa vacía, se tiene que establecer. Entonces hay un problema cuando la semilla es sembrada en la tierra y esa semilla no germina, es porque hay un problema. La tierra está muy dura o la tierra tiene muchas piedras, la tierra no es tierra fértil, algo está pasando con esa tierra. Y por eso muchas veces esa semilla no puede germinar, no sale. Entonces, eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. La condición de nuestro corazón, muchas veces no hay una tierra profunda y fértil, porque nuestro corazón a veces estamos lidiando con problemas emocionales, ¿verdad? Problemas del pasado, problemas de ansiedad, de desánimo, de depresión, y todo esto no nos hace que la semilla pueda crecer como tiene que crecer. Y una de las razones climáticas, una de las razones por la cual el árbol no da fruto es por las razones climáticas. Y esas razones climáticas las podemos tener nosotros internamente, en nuestro espíritu, en nosotros, en nuestra alma. No hay una estabilidad emocional. Y Dios quiere que nosotros nos establezcamos emocionalmente, que nosotros podamos. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con las emociones alineadas al Padre, para que ellas sintieran igual como Dios, solamente que no con dolor ni nada de eso, porque nada de eso había en Dios, nada de eso había porque no había entrado el pecado. Pero una vez que el pecado entró, ahí se desconectó el hombre de Dios y el hombre al desconectarse de Dios quedó viviendo bajo la alma, con las emociones. Y por eso es que nosotros logramos ver en Génesis, que es donde dice que Eva tuvo temor por primera vez. Por primera vez se menciona el temor después que Adán y Eva pecaron. Ahí fue donde vino el temor y el hombre empezó a operar desde las emociones y ya no desde el espíritu, porque antes de la caída el hombre caminaba desde el espíritu, alineado con el Padre, pero después de la caída el hombre se desalineó, se desconectó de Dios y quedó caminando bajo las propias emociones. Pero entonces muchas veces tenemos estos cambios climáticos en nosotros por situaciones del pasado, ¿verdad? Que lo que han estado en los talleres, sabemos que hemos profundizado lo que es el pasado, las cosas que hemos vivido, pero ahora, ¿cuáles pueden ser esos cambios climáticos que no nos ayudan a que demos frutos? La depresión, el pasado, la ansiedad, el desánimo, la culpabilidad, porque todos estos cambios climáticos internamente me llevan a mí a estarme dejando llevar por mis emociones. Las emociones nos gobiernan, las emociones nos mueven para acá, para allá, y muchas veces somos como como hojarasca seca, como dice la palabra de Dios, arrastrada de un lado para otro, inconstante, no hay una constancia. ¿Por qué? Porque lo que está interno se está manifestando en lo externo. Y esto no me deja poderme establecer en el diseño, en el propósito de Dios para mi vida, en poder alinearme dando esos frutos que el Padre espera que yo dé, ¿verdad? Y cuando hablo de frutos, no solamente hablo de los frutos del Espíritu, no solamente hablo de eso, sino de los frutos que nosotros tenemos que ser mujeres fructíferas, con vientres fértiles, para que nosotros nos establezcamos en nuestro propósito.
Y otra de las razones es problemas de nutrición. Una de las razones por la cual los árboles no dan frutos es por un problema de nutrición. Y muchas veces nosotros podemos estar desnutridos en lo espiritual, porque así como nosotros nutrimos nuestro cuerpo físico con alimentarlo, comemos, desayunamos, ¿verdad? Almorzamos y estamos alimentando nuestro cuerpo físico. Bueno, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu tiene que ser alimentado con la palabra, con la oración, una búsqueda con Dios, buscando su palabra. Eso nos nutre, pero muchas veces no nos estamos nutriendo lo suficiente, porque muchas veces nos conformamos solamente con, con lo poquito, ya con 15 devociones, un ejemplo que estoy dando, con tomé 15 minutos para leer la palabra de Dios. Y esto no me está ayudando a mí a poderme nutrir. Imagínense nosotros si comemos una vez al día, si nosotros solo desayunamos. A ver, nosotras las mujeres, muchas veces cuando hemos estado en una dieta, ¿qué sentimos? Ya queremos romper la dieta, ¿verdad? Los días, porque ya nos hace falta comer esto, nos hace falta muchas cosas que queremos comer, pero a veces tenemos que mantenerlos rígidas, ¿verdad? La dieta, si queremos bajar de peso, si queremos lograr el objetivo por el cual estamos haciendo la dieta, tenemos que mantener una disciplina y las que han hecho dieta saben de lo que estoy hablando para poder llegar a cumplir, ¿verdad? El objetivo por lo cual se está haciendo la dieta. Y sabemos, y sabemos que obviamente esto lo que hace, ¿qué hace? Nos va haciendo bajar de peso, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que hacen dietas equivocadas y empiezan a desnutrirse. Bueno, si nosotros no nos alimentamos como tenemos que alimentarnos, como si tenemos que alimentar el espíritu, si nosotros no alimentamos el espíritu como tenemos que alimentarlo, vamos a vivir desnutridos. Y esto no nos va a ayudar a poder dar el fruto que tenemos que dar por falta de nutrición. Eso se lleva a cabo en el ámbito natural. Y si alguno conoce de lo que es la ingeniería de la agronomía, ¿verdad? De árbol, sabe lo que estoy hablando. La otra es la falta de nutrientes. La falta de nutrientes, ¿verdad? Esto nos hace que el árbol no de fruto. ¿Y cuáles pueden ser la falta de nutrientes? Ustedes saben que una de las cosas que más nutre el espíritu, no solamente es la palabra, es la oración. Es disponer nuestro tiempo para meternos con Dios, conectarnos con Dios y orar al Padre. Como dice Dios en su palabra, oren en todo tiempo, que no caigamos en adormecimiento, que velemos y oremos, velad y orad, dice, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice que la carne es débil. Entonces, esta carne es débil y se debilita fácilmente. Y nosotros, una de las cosas, de las falta de nutrientes que como pueblo de Dios carecemos es la oración. Y si nosotros no somos mujeres, porque esta palabra es para las mujeres nada más, si nosotros no somos mujeres y no nos levantamos, esas mujeres, a mantener una actitud de oración, no solamente de orar por mis peticiones, es de nosotros arrebatar. Los violentos arrebatan el reino, dice. Los violentos. Si nosotros nos levantamos a ser violenta, a arrebatar lo que nos pertenece, porque ya Dios nos ha dado, nos pertenece por heredad. Con pasividad no vamos a arrebatar lo que nos pertenece por heredad. Recordemos que hay una lucha espiritual. Recordemos que estamos luchando con seres espirituales que se oponen, que traen oposición a nuestras vidas, que traen oposición para que nosotros no nos establezcamos
También tenemos estas oposiciones en nuestras vidas. El enemigo nos está acechando. Él es el ladrón. Él vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Él quiere matar tu propósito. Él quiere matar tu vida. Él quiere matar tus hijos. Quiere matar todo lo que Dios estableció para ti. Eso es lo que hace el enemigo. Él quiere matar nuestras vidas. Eso vino a robarnos el gozo, a robarnos la paz, a robarnos lo que lo pertenece por heredad. Como dice la palabra, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero dice que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos este nutriente el que es la oración y nos mantengamos orando nosotros. Dice que la otra razón por la cual el árbol no crece es por el estrés, por el árbol se estresa causado por plagas. O sea, el árbol llega a un estado de que las plagas hacen de que el árbol se vaya secando y no dé fruto. Entonces, vean qué importancia. Las plagas hacen de que el árbol se seque y no dé fruto. Y ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito de las tinieblas. El enemigo quiere secarnos espiritualmente, porque él sabe que si nos secamos espiritualmente, él va a lograr su objetivo contra nosotros y nosotros no vamos a poder dar el fruto que realmente tenemos que dar, porque caemos en sequedad. Y la otra es porque las raíces se pudren. Cuando las raíces se pudren, entonces el árbol no puede seguir creciendo y no puede llegar a su tiempo de poderse establecer como tiene que establecerse el árbol de su madurez en lo que es los árboles, tienen una etapa de madurez para que él pueda dar fruto, porque las raíces se pudren. Entonces, ¿por qué se pudren las raíces? Por el exceso de agua. Entonces, vemos a través, ¿verdad?, de cómo Dios nos puede dar muchos ejemplos. Por eso dice, todo árbol que no dé fruto, dice, sería cortado, porque obviamente en el mundo natural un árbol que no da fruto, ¿qué se hace? Ese árbol se seca y muchas veces se termina cortando, ¿verdad? Pero nosotros somos mujeres de promesa, somos mujeres que Dios ha lanzado una palabra contra nosotros y nosotros no vamos a ser esas mujeres que vamos a caer en sequedad y que vamos a ser cortadas, porque hay una promesa que está sobre nuestras vidas y nosotros nos aferramos a esa promesa, nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y nosotros nos establecemos en lo que Dios dice de la palabra de Dios. Y estas plagas, ¿qué pueden ser estas plagas? Estas plagas pueden ser falta de perdón, raíz de amargura. Cuando esto es como una plaga en nuestras vidas, cuando en nuestras vidas hay falta de perdón, hay raíz de amargura, esto nos afecta y no nos deja dar el fruto que tenemos que dar nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos nosotros liberarnos de todo esto, soltar, tenemos que soltar el pasado, soltar todo aquello. Tal vez muchas veces vamos a decir, no, pero no es tan fácil, no, pero tampoco es difícil porque no lo vamos a hacer solo. El Espíritu Santo nos da el poder para poder hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda para poder hacerlo, para poder hacer aquello, porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Si Él nos pide, es porque Él sabe que lo podemos hacer por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que estas plagas en nosotros y que no nos ayudan a dar frutos, ¿verdad? Poder tener todo esto en nosotros. Así que para dar fruto, una de las cosas para poder generar el fruto con el cual Dios nos diseñó, el cual Dios declaró, el cual Dios profetizó, el cual Dios lanzó la palabra en nuestras vidas, es poder caminar en libertad
libertad de la depresión, del desánimo, de la falta de fe, poder conectarnos con Dios, con su palabra, poder ser mujeres de oración, que nos mantenemos ahí paradas en la brecha, poder nosotros sacar de nuestras vidas toda raíz de amargura, soltar todo pasado, poder nosotros, ¿verdad? Perdonar, si tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño, para poder nosotros establecernos y dar fruto. Dice la palabra de Dios en Juan 15 4 en Juan 15 4 y 5, dice que el que permanece en él, ese es el que da fruto, dice la palabra. Si permanecéis en mí y en mis palabras, dice. Entonces Dios nos da aquí una clave. Dios nos da aquí por medio de esta palabra. Nos dice en su palabra que si nosotros permanecemos en él, entonces nosotros vamos a dar ese fruto. Y una de las cosas, lo voy a buscar para leerlo, y una de las cosas dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece. Entonces, la importancia es permanecer. Y esta palabra permanecer en el original hebreo es la palabra shahab, es la palabra, y eso significa morar, habitar, confiar, mantenerse firme, confiando y esperando con paciencia en fe. Wow, vea qué poderoso todo lo que significa esta palabra en el original hebreo. El que, o sea, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es, a cada una de nosotros en esta noche, si tú permaneces, o sea, si tú moras en mí, si tú habitas bajo mi sombra, si tú confías, si tú te mantienes firme, confiando, esperando con paciencia, en fe, en mí, vas a dar fruto en lo que yo puedo hacer en tu vida. Porque si permanecemos en Él, dice, el que permanece en mí, este es el que dará fruto. Permanecer en Él, en sus palabras. Sus palabras es la semilla, es una semilla. Son semillas que dan frutos, como dice la palabra, que aquella semilla que cae en tierra fértil es la que da fruto y da un fruto abundante. El 100 por 1, un fruto abundante da esta semilla. Pero dice, si nosotros permanecemos. Así que mis amadas, si nosotros moramos, habitamos, si nosotros confiamos, nos mantenemos confiadas, mis amadas, firmes, esperando con paciencia, en fe, en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, de que Dios nos puede sanar, de que Dios nos puede restaurar, de que Dios puede libertarnos de este desánimo que tenemos, que Dios puede libertarnos de esta raíz de rechazo, que Dios nos puede libertar de aquellas cosas que hayan internamente en nosotros, que Dios puede libertarnos de todo aquello, como dice la palabra de Dios. Que el Espíritu, él dice en Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, si nuestro corazón está quebrantado por alguna vivencia, por alguna situación, o estamos viviendo alguna situación y esto nos ha mantenido en cautiverio, esto nos ha mantenido en sequedad, esto nos ha mantenido esterilizado, esto nos ha mantenido, ¿verdad? Que nosotros quedemos ahí y no podemos dar ese fruto. Dice que si nosotros nos aferramos y confiamos en que Él lo puede hacer, habitamos con esa confianza, nos mantenemos firmes en Él, en su palabra, en su verdad, en su promesa, entonces vamos a dar el fruto que tenemos que dar. Porque eso es lo que Él dice en su palabra, el que permanece en mí y en mis palabras, ese dará fruto.
Entonces es importante que nosotros le creamos. O sea, todo esto que estamos viendo aquí tiene que ver con confianza, con fe, ¿verdad? Con perseverancia, porque para permanecer en Dios y creerle en la promesa, creer en la palabra, tiene que haber perseverancia y tiene que haber fe, tiene que haber paciencia. La paciencia va conectada con la fe, porque no puedo tener fe si no tengo paciencia, porque lo voy a querer ya, ya en el momento. Y Dios no trabaja así, ¿verdad? Entonces esto es importante. Por eso hay muchos frutos que nosotros podemos generar. Uno de los frutos dice que en Gálatas están los frutos del Espíritu y uno de ellos es la paciencia. O sea, necesitamos tener el fruto de la paciencia para poder seguir esperando en fe en lo que Dios va a hacer en mi vida, en lo que Dios va a hacer en tu vida, en lo que Dios va a hacer en tu casa, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, por el cual estamos en esta tierra, para podernos establecer en el propósito, para podernos establecer en lo que Dios nos ha llamado, porque cada una de nosotros, ¿verdad? Tenemos una asignación de parte de Dios, tenemos que dar un fruto, ninguna de nosotras estamos aquí para caminar en esterilidad. No, nosotros no somos mujeres estériles, pero necesitamos, ¿verdad? Establecernos con paciencia para tener la fe de creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque solamente Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a poder ser una mujer fructífera. Una de las mujeres que vemos en la palabra que Dios nos enseña que fue una mujer fructífera es Lidia. Lidia dice que era una vendedora de púrpura que estaba en la ciudad de Tiatira y vino el apóstol Pablo y ella era una mujer que estaba atenta, quería escuchar la palabra de Dios, estaba ahí atenta para recibir la palabra de Dios. Dios conocía el corazón de esta mujer y Dios sabía que era una mujer que estaba ahí, que quería, que tenía confianza, que tenía esa fe y que quería ella recibir aquella semilla para su vida. Entonces dice la palabra que Dios estaba ahí para que ella abrirle el corazón y para que aquella palabra, cuando el apóstol Pablo la hablara, esa palabra penetrara en ella y pudiera generar un fruto. Y esa palabra que se habló, que se dio ahí, que se predicó, fue tocada. Ella fue tocada por esa palabra. Y dice la palabra del Señor que ella le dijo al apóstol Pablo que viniera a su casa, que se quedara en su casa. Y vemos, ¿verdad? La historia, que conocemos la historia, vemos, ¿verdad? Cómo su familia vino al camino de Dios. Entonces vemos una mujer que creyó y Dios vino y Dios abrió su entendimiento para que aquella mujer fuera una mujer perceptible, con un corazón fértil para recibir aquella palabra. Y aquella palabra no solamente se iba a quedar ahí con ella, esa palabra iba a dar un fruto y el fruto fue la familia que vino a los pies de Cristo y no solamente eso, sino que ella abrió su casa, ¿verdad? Para poder ahí que se quedaran los apóstoles, para que fuera como un punto de contacto para la iglesia de Dios que se estaba estableciendo en ese tiempo. Eso es maravilloso y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros no nos quedemos solo ahí, sino que vayamos más allá, que avancemos nosotros más allá. Y vemos otra mujer que Dios nos da el ejemplo, la mujer samaritana, cuando escuchó la palabra de Dios, cuando Dios le empezó a hablar aquella palabra. Y conocemos la historia porque sé que hemos escuchado diferentes mensajes de esta mujer, pero hoy Dios nos lleva para que la recordemos, esta mujer que fue una mujer que dio fruto. Ella no solamente recibió la palabra, no solamente recibió su sanidad, su liberación, porque esta mujer en ese momento fue libre, libre de su pecado, libre de todo lo que había en ella.
Dios hizo una obra extraordinaria en ella. Ella no se quedó ahí estancada, no, ella empezó a generar fruto y empezó a declarar lo que Dios había hecho en ella y se fue a hablar la palabra de Dios, a sembrar esas otras semillas a su pueblo y aquel pueblo le escuchaba y aquel pueblo le creyó porque la había conocido, porque había un testimonio de un antes y un después en aquella mujer, pero esta no era esta mujer que era esto y esto, y mira ahora nos predica la palabra de Dios y mira ahora lo que ella nos está enseñando, lo que ella está hablando, lo que ella está diciendo. Había una evidencia de que no eras la misma mujer, había una evidencia de que ella había sido una mujer transformada, había una evidencia en su vida y estaba trayendo, generando ese fruto y tirando esas semillas para traer a muchos al camino de Dios. Qué maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ella no se quedó estancada, solamente recibí yo mi sanidad, recibí mi salvación y ahí me quedo en un confort. No, ella no, esa no fue la actitud de ella. Y no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos tampoco. Ya nosotras, muchas de nosotras hemos recibido, sé que muchas de nosotros tenemos testimonio de muchas cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas y tenemos testimonio. Bueno, imagínense cuánto más todavía de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo podemos nosotros, ¿verdad? Dar ese fruto para podernos establecer en lo que Dios, y a través de la historia vemos esta mujer se levantó como una mujer evangelista, una pionera de su tiempo, una pionera de esta ciudad, de llevar el evangelio de las buenas nuevas del reino, de llevar el evangelio de salvación. Y qué hermoso ver la palabra de Dios, esta mujer como una evangelista se levantó. La mujer samaritana nos da este ejemplo de esta mujer evangelista. ¿Cuántas mujeres evangelistas hay hoy en día que Dios las ha llamado para que se levanten como evangelistas, para que se levanten como pastora, para que se levanten como profeta, para que se levanten como maestra? Dios no quiere que nos quedemos estancados ahí donde nosotros estamos. No, Dios quiere que avancemos más allá. ¿Cuántas mujeres Dios nos ha llamado para impactar otras personas, para impactar ciudades, el barrio donde yo vivo, mi lugar de trabajo? Entonces, pero si mi vida está en sequedad y si estoy con todo esto, con estas emociones, que hoy estoy triste y todo esto, no vamos a impactar. ¿Cómo vamos a impactar? Va a ser difícil que podamos impactar porque los ojos de las personas que no conocen de Cristo están sobre nosotros. Sobre nosotras que conocemos al Señor, sobre los varones que conocen al Señor, las mujeres, están los ojos de la gente que no conoce a Dios. Están sobre ellos, sobre nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que ser esa luz, esas columnas, como dice la palabra, y podernos establecer para que podamos alumbrar y podamos hacer esas mujeres con esas antorchas encendidas y podamos alumbrar donde nos encontramos y que puedan decir, wow, esta mujer es diferente, qué mujer es, esta mujer me inspira, que puedan decir eso y que nosotros seamos esas mujeres. Entonces es importante porque para eso, como el tema de hoy, ¿verdad? Que fuimos diseñadas desde los orígenes, como empezamos la palabra, cuando Dios lanzó la palabra y la habló sobre Eva, que somos nosotras esas mujeres, ¿verdad? Entonces, y para terminar, cierro con este hermoso versículo que yo creo que todo el mundo nos conocemos de memoria. Y entonces, si nosotros permanecemos, vamos a dar este fruto. Y no solamente vamos a dar fruto, sino que el fruto va a permanecer en nosotros. Y vamos a hacer, como dice esta palabra en Jeremías.
17, 7, 8. Dice que seremos como árbol plantado junto a agua de corriente. Wow, qué maravilloso. Que extiende sus raíces hacia la corriente. Dice, no teme que llegue el calor. Qué maravilloso. Y sus hojas siempre están verdes. En la época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Wow, esta palabra es poderosa. Ustedes saben que esta palabra yo la abrazo día con día. Es maravillosa esta palabra. Y vea lo que dice, que seremos como árbol plantado. Dice, como árbol plantado junto al agua. Qué importante, ¿verdad? Que si nosotros estamos plantados, confiadas en fe, como Dios dice, y habitamos en Él, como le dije la palabra, lo que es permanecer, nosotros no vamos a estar en sequía ni en sequedad, porque siempre va a haber esa agua, va a haber ese río, porque el río se establece así, el río se mueve, el río va y viene, el río nunca se queda estancado. El río nunca se queda estancado. Entendamos eso. El río son aguas que van y vienen, que fluye. Entonces nosotros seremos esas mujeres que los establecemos ahí, junto al agua. No vamos a estar en sequedad. Si permanecemos en Dios y confiamos, como le di la definición, creyendo en fe firme, con confianza, con convicción, con paciencia, vamos a estar plantadas en Él y va a haber esas aguas que van a fluir y dice que vamos a extender nuestras raíces hacia la corriente. Qué maravilloso, porque esto nos lleva, nos habla de una inestabilidad en nuestras vidas, de alcanzar más allá en nuestra vida, de extendernos más allá. Y dice la palabra que no temerá, dice, no temerá cuando llegue el calor. No va a haber, no vamos a ser mujeres que vamos a estar temerosas de lo que puede pasar en mi vida, lo que puede venir, porque muchas veces caemos en angustia, ¿verdad? En angustia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando mis hijos se vayan de la casa? ¿Qué va a pasar si me quedo sola? ¿Qué va a pasar si mis hijos se van y yo me quedo sola? Y tantos pensamientos negativos que podemos traer. Bueno, aquí dice, no temerá cuando llegue el calor. No vamos a estar con pensamientos de temor de lo que puede traer el futuro, porque el futuro no está prometido para nadie, el futuro solo le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que vivir el momento, tenemos que nosotros vivir confiado en que Dios nos cuida, de que Él está con nosotros y que Él sabe lo mejor para nosotros y Él quiere llevar nuestras vidas día con día. Por eso dice, por nada estéis afanados, por nada estemos afanosos. Y dice, y sus hojas están siempre verdes. Vamos a ser mujeres que vamos a reverdecer en todo tiempo, aún en medio de la angustia vamos a reverdecer. Aún en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, no vamos a caer en sequía espiritual. Si permanecemos, ¿verdad? Y en la época, vea lo que dice, y verde, en la época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando habla en la época de sequía, no quiere decir que el árbol va a quedar seco sin agua, no, porque si queda seco y se seca no va a poder dar fruto, sino en la época de cualquier situación que se nos atraviese. Porque a veces vienen esos vientos, ¿verdad? Intempestuosos contra nosotros. A veces se nos atraviesan situaciones, problemas con los hijos, con la familia, de salud, de diferentes razones que podemos caer, porque es así, la vida es así, la vida nos sorprende y de repente pasa esto, de repente pasa lo otro, y en esa época de sequía dice que no nos angustiaríamos y nunca dejaríamos de dar fruto. Gloria a Dios por su palabra. Qué maravillosa la palabra del Señor. Y todo esto si permanecemos.
sí permanecemos. Así que, mis amadas, permanezcamos y vamos a ser mujeres fructíferas, que no seamos como estos árboles que no dan fruto por todos estos problemas, por el problema climático, el problema de nutrición, por el problema del sol, del problema de la falta de luz, por todo esto, por el problema de las plagas. No, tenemos que por eso cada día ir transformando nuestras vidas, limpiando, sacando, que Dios nos renueve cada día para poder establecernos en lo que Dios dijo de nosotros, para poder generar ese fruto con el cual fuimos diseñadas. Porque recuerda, mujer, tú eres una mujer para dar fruto y no para que vivas en esterilidad y no para que nos quedemos con vientres estériles, sino que nos establezcamos en lo que Dios ha hablado y en el nombre de Jesús. Vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo de la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Padre amado. Gracias, te necesitamos. Necesitamos tanto de ti, Padre amado. Necesitamos tanto, Padre. Ayúdanos, Padre amado, para poder ser esas mujeres que damos fruto, ese fruto abundante, Padre amado. Eres tú, Padre amado, el que nos ayuda, el que nos levanta para poder ser mujeres fructíferas, Padre amado, con vientres fértiles, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a establecernos en nuestro propósito, en nuestro diseño, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor, Padre amado, esté en nuestras vidas, Padre, y que tu gracia, Padre, siempre nos esté ayudando día con día, Padre, para establecernos, Padre, en lo que tú has dicho de nosotros, en lo que tú has hablado de nosotros, Padre, y nos podamos establecer en nuestro diseño profético que tú estableciste para nuestra vida de antes de la fundación del mundo, Padre amado. Ayúdanos, hoy oro por cada una de mis hermanas para que tú les fortalezcas, Padre, para que tú le ayudes a ser mujeres empoderadas, cada día se empoderen en ti, en el poder de tu fuerza, Padre amado, y que se levanten, Padre amado, cada día, Padre amado, fortalecidas en ti, Padre amado, buscando permanecer en ti, Padre amado, que cada una de nosotras, Padre, podamos permanecer en ti día con día, Padre amado, para poder dar ese fruto, Padre amado, que tú quieres que demos, ese fruto que tú esperas de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Te doy gracias por cada mujer, Padre. Gracias por el tiempo que han dispuesto, Padre amado, para buscarte, Padre, para escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias, Padre amado. Hoy oramos, Padre, y creemos que esta semilla, Padre, va a dar un fruto abundante en sus corazones, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Hoy oramos, Padre, y creemos, Padre, que cada mujer, Padre, se va a levantar, Padre amado, más, Padre amado, empoderada en ti, Padre amado, con visión, Padre amado, mujeres, Padre amado, poder levantarse, Padre, con ese diseño, Padre, que tú estableciste en cada una de ellas, Padre amado. Oh, Padre amado, cada una, Padre, se levante en su asignación, en lo que tú, Padre, has declarado, en lo que tú has hablado, en lo que tú has dicho, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que tú ayudes, Padre, a cada una de mis hermanas, Padre amado. Tú conoces sus corazones, Padre. Tú sabes sus necesidades, Padre. Tú sabes, Padre, todo lo que hay en los corazones de mis hermanas. Tú conoces, Padre, sus anhelos, sus deseos, Padre amado. Tú conoces, Padre amado, si hay situaciones emocionales dentro de su alma, Padre amado, que tengan que soltar, que tengan que liberar, Padre amado. Tú sabes, eres tú el que toca estos corazones. Eres tú, Padre amado, el que trata con cada una, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Abba, Padre. Estás ahí para nosotras, Padre. Gracias por tu amor, porque nos amas
con amor eterno, Padre amado. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y bendigo a cada mujer en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amadas.